Gracias a los que ya se unieron. Esperemos unos 5 minutitos más para que se puedan unir todos y empezamos con el webinario.
Listo. Pues vamos iniciando con el webinar del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar, específicamente vamos a ver lo que son los indicadores técnicos. Vamos a hablar de la distinta rama que existe entre indicadores, las clasificaciones que hay, ejemplos, y después, cuando lleguemos a hablar de indicadores de volumen, vamos a concentrarnos y vamos a irnos de fondo con lo que es el volume profile, el perfil de volumen. ¿Por qué el perfil de volumen? Porque el perfil de volumen es una herramienta sumamente poderosa que nos dice niveles donde es fácil o donde es altamente probable que el precio quiera buscar tarde o temprano. Y al final, la gran ventaja que tiene el perfil de volumen es lo exacto que puede llegar a ser. Entonces, iniciamos con la presentación del día de hoy. Directamente, esta es nuestra presentación base. Al final, como ya hemos dado este webinar un par de ocasiones, mi intención es hablar o tomar distintos puntos de partida y concentrarnos en nuevas cosas cada vez que revisemos este tipo de webinars. En este caso, nos vamos a concentrar específicamente dentro de toda la parte de análisis técnico. Vamos a revisar lo que son los indicadores y vamos a concentrarnos en el volume profile, en el perfil de volumen. Ok, entonces, ¿qué son los indicadores técnicos? Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas basadas en el precio y a veces volumen, que ayudan a analizar el mercado. Perdón. Un indicador no es más que una forma de procesar la información del precio. Los indicadores no predicen el futuro, pero interpretan lo que ya está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el error más común? Esto es algo que se ve mucho, sobre todo en traders pues, principiantes o traders que no llevan mucho tiempo en lo que son los mercados financieros. Pero, ¿cuáles son los errores más comunes? Número uno, pensar que los indicadores nos dan señales exactas. Esto no funciona así. Los indicadores solo son una interpretación. No hay que tomarlo como una señal exacta de compra o de venta, a menos que sean indicadores basados en estrategias, que pues en este caso específico no estamos hablando de esa clase de indicadores. Ahora, ¿cuál es el segundo error? Usar demasiados indicadores. Muchas veces es muy común que creemos, a mí me llegó a pasar al principio, que si juntamos múltiples indicadores, si juntamos dos de tendencia, dos de momentum, dos de volatilidad y dos de volumen, tenemos una información adicional, tenemos una confluencia más y ahora sabemos lo que nadie más sabe en el mercado. La realidad es que así no funciona el trading y así no funcionan los indicadores. Entre más indicadores utilicemos, más confuso y más difícil nos va a hacer como traders interpretar el mercado. Y finalmente, operar indicadores o usar indicadores sin entenderlos, sin saber qué están midiendo. Vamos a ver cómo los indicadores miden distintas cosas y hay que entender qué es lo que miden para saber en qué contexto lo podemos utilizar. Como dice la frase, el problema no es el indicador, es no entender qué está midiendo. Un indicador sin contexto es ruido. Ahora, ¿qué miden realmente los indicadores? Todos los indicadores, sin importar lo complejos que parezcan, intentan medir alguno de estos cuatro. Tendencia, momentum, volatilidad o volumen. Esto lo quiero repetir. Todos, absolutamente todos los indicadores van a intentar medir alguno de estos cuatro. Tendencia, momentum, volatilidad o volumen. Y aquí quiero agregar un pequeño paréntesis. Al final del día, ya sea un indicador de tendencia, ya sea un indicador de momentum o un indicador de volatilidad o de volumen, todos los indicadores lo que tratan de decirnos es dónde va a haber soportes y dónde va a haber resistencias. Al final del día, los indicadores tratan de establecer eso, tratan de predecir en dónde puede haber techos, en dónde puede haber pisos. ¿Ok? Ahora, esto ya lo vimos, que miden realmente.
Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro primer tipo de indicador, que es el indicador de tendencia. Los indicadores de tendencia tal cual detectan la dirección del mercado, o sea, tal cual nos establecen cuál es la dirección principal del mercado, si es alcista o si es bajista. ¿Cuáles son los tres? Hay muchos, muchísimos indicadores de tendencia, pero podemos identificar que hay tres indicadores principales. El número uno son las medias móviles. Esto es bastante frecuentemente hablado y utilizado en el mundo de trading. Las medias móviles son promedios del precio, básicamente no es mucho más que eso, son promedios en el precio. Y tal cual, la forma en la que los utilizamos es tanto como soportes o resistencias o buscamos los cruces de las medias móviles. Pero es básicamente eso, el promedio en el precio. Ahora, la EMA es una media móvil exponencial, muy parecida a la media móvil normal, solo cambia un poco el cálculo matemático detrás. Al final, todos los indicadores son funciones matemáticas. La EMA lo que hace es priorizar los datos recientes antes que los viejos. Entonces, si ponemos en un gráfico una media móvil y una media móvil exponencial, vamos a ver una información muy parecida, pero van a ser ligeramente diferentes. Y finalmente tenemos al MACD. El MACD, viene de las palabras Moving Average Convergence Divergence. Son dos medias móviles, la que le llamamos la línea de MACD y la línea señal. Y lo que intenta el MACD es marcarnos posibilidades de compra o de venta cuando surgen los cruces. Eso es básicamente la intención del MACD. No va mucho más allá de eso, siéndoles honesto, pues es realmente lo que trata de hacer el MACD, es tratar de darnos compras y ventas basadas en cruces de medias móviles. Y el histograma, que son estas barritas que están en la parte del medio, nos dicen cuánto es el espacio o el hueco que hay entre una línea u otra. Entre más grande sea la línea del histograma, más distantes están las líneas la una con la otra. Esos realmente son los tres indicadores principales que tenemos de tendencia. Hay más. En este podríamos detectar el Ichimoku. Hay muchos de tendencia. Pero diríamos que las medias móviles son el principal y el MACD al final del día son dos medias móviles aplicadas en la parte baja del precio. Ahora, pasamos con el siguiente tipo de indicadores. Los siguientes indicadores son los indicadores de momentum. ¿Qué es un indicador de momentum? Son aquellos indicadores que tratan de medir la fuerza del movimiento. Estos miden qué tanto se está desplazando el precio hacia alguna dirección. O sea, es qué tan agresiva está siendo una subida o qué tan agresivo está siendo una bajada. ¿Cuáles son los dos ejemplos principales que tenemos de este tipo de indicador? Tenemos dos, hay muchos, nuevamente hay muchísimos, cada día se crean nuevos indicadores. Durante los 80s, 90s y 2000s era muy común que se crearan indicadores cada día nuevos, muchos con variantes ligeras del MACD, del RSI o de los indicadores como viejitos, por así decirlo. Pero nosotros podemos decir que de indicadores de momentum hay dos muy principales, muy comunes. El RSI, que el RSI es algo muy interesante porque muchas veces se asume que el RSI es algo muy del trader minorista, o sea, es algo totalmente retail. Pero algo muy interesante detrás del RSI es que el 60% de los gráficos en las terminales Bloomberg, que las terminales Bloomberg son estas plataformas, son como el MetaTrader, son como el TradingView, más bien, porque casi no se opera directo desde una terminal Bloomberg, pero es como una especie de TradingView pero de los institucionales. O sea, estamos hablando que los traders y los meros meros de Goldman Sachs, de JP Morgan, de los fondos cuantitativos o institucionales, utilizan como base o como referente principal las terminales Bloomberg. O sea, es su especie de trading view, algo por el estilo para el institucional. Y el 60% de los gráficos que hay en las plataformas Bloomberg tienen un RSI puesto, lo que nos dice que el RSI de cierta forma también es utilizado a nivel institucional. No tal cual para operar, o sea, no tal cual para estrategias de trading, de comprar y vender cuando el RSI nos lo marque, pero se usa mucho como referencia. Y más ahorita en un momento vamos a mencionar el por qué.
que es sumamente interesante entenderlo porque les va a hacer mucho sentido. Cuando lo explique a fondo les va a hacer mucho sentido. Pero bueno, no se preocupen, ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de estos indicadores y hacemos esa pausa para hablar del RSI en su momento. Ahora, ¿qué es lo que hace el RSI? El RSI y el estocástico, ambos son indicadores que tratan de medir exactamente lo mismo, nos tratan de dar la misma información, que es cuando un movimiento ya subió demasiado y cuando un movimiento ya cayó demasiado. ¿Y por qué esto es interesante según la teoría del RSI o del estocástico? Esto es interesante porque nos dice que cuando un activo ya cayó demasiado, tiene que subir. Y cuando un activo ya subió demasiado, tiene que bajar. Porque esto viene de la teoría del mercado eficiente que nos dice que pues tal cual para que un mercado sea sano, tiene que haber impulsos y retrocesos, tiene que haber retesteos, tiene que haber un balance, una eficiencia entre compradores y vendedores para tener movimientos sanos en el mercado. Ahora, lo interesante de esto es que pues, aunque así hasta cierto punto es cierto, el RSI y el estocástico van a ser muy inexactos porque se van a tratar de anticipar a algo que no ha sucedido. Y ahorita vamos a hacer la pausa, más bien vamos a dar ejemplos tal cuales de cada uno de los indicadores y vamos a hablar un poco más a fondo. Pero por ahora quiero que entiendan que, número uno, tenemos los indicadores de momentum, perdón, de tendencia que detectan una dirección en el mercado. Luego tenemos los indicadores de momentum que detectan la fuerza de un movimiento en el mercado. Y posteriormente tenemos ahora los indicadores de volatilidad. ¿Qué son los indicadores de volatilidad? Realmente es algo muy parecido, no cambia mucho a, a los indicadores de momentum. Pero aquí los indicadores de volatilidad no les interesa realmente o no es tan importante para los indicadores de volatilidad hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Simplemente es qué tanto está moviendo. Los indicadores de momentum sí es súper importante si está subiendo o está bajando. Es qué tan agresiva es la subida y qué tan agresiva es la bajada. Los de volatilidad no importa si es subida o bajada, es qué tanto se está moviendo el activo es tal cual la volatilidad. Hablamos de que si en el caso de Bollinger tenemos, qué es el Bollinger? La función matemática detrás del Bollinger es una media móvil simple, pues es un promedio del precio. Y a esta media móvil simple que le vamos a hacer, le vamos a poner una desviación estándar hacia abajo, una desviación estándar hacia arriba. Y cuando la volatilidad es muy alta, las bandas, que son las desviaciones estándar, se van a abrir mucho. Cuando la volatilidad es pequeña, se van a compactar. ¿Qué es lo que intenta hacer Bollinger? Establecer puntos interesantes de soporte y de resistencia. Pero bueno, entonces, el Bollinger al final del día es considerado un indicador de volatilidad porque a partir de qué tan estrecho o qué tan amplio estén las bandas, nos indica la volatilidad del activo financiero en ese momento. El ATR es un indicador sumamente interesante que en algún momento mi intención es que también demos una serie de webinars hablando de trading algorítmico. Y ahí les voy a hablar de la importancia del ATR. El ATR en las palabras, es el Average True Range, que es el rango promedio real, lo podríamos traducir de esa forma, es tal cual cuánto o qué tanto se está moviendo el mercado. O sea, es un indicador que nos mide la volatilidad. Un ATR alto nos dice que se está moviendo mucho a comparación del usual y funciona en base a periodos. Usualmente el ATR lo vamos a utilizar con periodos 10, 14 o 21. ¿Esto qué significa? Que toma en cuenta las últimas 10 velas o las últimas 14 velas o las últimas 21 velas para cada movimiento que haga el ATR. Entonces, si de repente el ATR sube por encima de uno o por ejemplo está en 1.2, 1.5, un nivel alto, nos dice que la volatilidad actual de esta vela es bastante más alta que las últimas 13 o las últimas 14 velas. O sea que esta vela está destacando en volatilidad. Porque es muy útil cuando hablamos de trading algorítmico, porque el ATR es una excelente herramienta para saber dónde colocar nuestro stop loss. Porque no es lo mismo operar en Asia, que usualmente tiene menos volatilidad, que operar en Nueva York. No podemos utilizar el mismo stop loss en Asia y el mismo stop loss en Nueva York, porque Nueva York tiene mayor volatilidad. Hay que ajustarnos a la volatilidad del mercado que estemos trabajando.
Con esto podemos pasar al siguiente tipo de indicadores y aquí está lo que nos interesa. Si vieron el video que subimos hoy a redes sociales, yo les comentaba que hoy nos vamos a concentrar en el perfil de volumen. Obviamente, ahorita que acabemos el tema de esta presentación de indicadores, vamos a hacer un ejemplo de todos los indicadores, no de todos, pero vamos a hacer un ejemplo de los indicadores principales que revisamos, los indicadores de tendencia, de momentum, de volatilidad, y finalmente vamos a hacer muchísimo hincapié y vamos a concentrarnos ampliamente en el famoso, muy conocido y excelente herramienta Volume Profile, perfil de volumen. Aquí les comentaba a los que se unieron al principio de la presentación, les decía, ¿por qué el perfil de volumen? Porque el perfil de volumen nos da una información que yo considero que ningún otro indicador nos da tan exacto. O sea, no nos da de una forma tan exacta, porque al final el perfil de volumen tal cual nos dice los contratos negociados por zona. Y eso es, créanme que es muy valioso. Pero ahorita pasamos con eso. ¿Qué son los indicadores de volumen? Nosotros hablábamos que los indicadores de tendencia detectan la dirección. Los de momentum detectan qué tan agresiva es la subida o qué tan agresiva es la bajada. Los de volatilidad, qué tanto está moviendo el mercado. Y finalmente, ¿qué es el volumen? Los indicadores de volumen miden la participación del mercado. ¿Cuántos contratos se están negociando en su debido precio? ¿Cuál es el indicador normal o el más famoso cuando hablamos de volumen? Es este de aquí que pueden ver, que tal cual son estas barritas, cada barrita representa una vela y nos dice la cantidad de contratos negociados por vela. ¿Es útil? Sí, sí es útil. Sí, definitivamente es útil porque podemos detectar ciertos patrones muy interesantes tan solo viendo el volumen. Ahora, ¿qué es o qué considero que es un tanto deficiente en el volumen? Que la información que te da no es tan, tan valiosa o no te dice algo que no puedas ver como... O sea, realmente la mayoría de las veces cuando veas velas grandes va a haber volumen grande detrás. O sea, realmente muy pocas veces el volumen te va a dar información privilegiada, por así decirlo. Pero hay ocasiones donde sí, como cuáles, como cuando vemos un volumen sumamente alto y la vela, que es correspondiente a ese volumen, es una vela muy pequeña. Ahí nos dice que está sucediendo un patrón que se llama absorción del precio. Ahorita lo vamos a revisar cuando vemos el ejemplo práctico, pero váyanse acordando de ese término, absorción. Ahora, qué otro, perdón, indicador tenemos de volumen? Tenemos el on-balance volume, que es muy parecido al volumen de barritas, solo que es en forma de línea en lugar de barritas. Nada más, realmente nada más que destacar. Y finalmente, el volume profile, que ahora, ¿qué es el volume profile o qué lo hace tan distinto? El volume profile es el volumen aplicado al gráfico. Aquí ya no nos interesan las barritas, que es vela por vela. Es en base al gráfico, en qué zonas hubo mayor comercialización de activos y en qué zonas hubo una menor comercialización de activos. Y eso es muy interesante porque nos marca y nos dice muy específicamente en dónde hay ineficiencias y dónde hay eficiencias. Y ustedes se preguntarán, ¿y Alfredo, eso a mí de qué me sirve? Pues a continuación vamos a verlo y pues es muy impresionante. El perfil de volumen cuando lo ves es sumamente impresionante porque es extremadamente exacto. Pero ahorita lo revisamos, no se preocupen. Siguiente diapositiva. Ok. Aparte de todas las divisiones que vimos entre indicadores, todos los indicadores se dividen en dos. O sea, podemos decir que hay una especie como de árbol. Tenemos los indicadores en general y se dividen en dos. ¿Cuáles son? Indicadores adelantados e indicadores rezagados. ¿Qué significa esto? Los indicadores adelantados intentan anticiparse a los movimientos. O sea, son indicadores que tratan de decirte qué puede pasar antes de que suceda. ¿Como qué indicador? Como el RSI o el estocástico, que te dice, oye, el mercado ya subió demasiado, ahora tiene que caer. Y es cuando te arroja una señal de sobrecompra. ¿Cuál es la desventaja? Que al darte señales antes del movimiento, falla mucho más. O sea, da muchas señales falsas, porque está tratando de predecir el mercado.
Del otro lado tenemos lo contrario, los indicadores rezagados. Al contrario de los adelantados, estos te confirman movimientos que ya están ocurriendo, o sea, ya están sucediendo, te dice información atrasada. Tal cual, ¿qué ejemplos tenemos? Pues todos los indicadores de tendencia, o sí, todos los de tendencia prácticamente, van a ser indicadores rezagados, como medias móviles, MACD e Ichimoku. El caso de Ichimoku es interesante porque el Ichimoku es rezagado y adelantado al mismo tiempo, porque trata de hacerte un forecast, trata de hacerte un pronóstico de qué es lo que puede pasar. Pero bueno, ya más adelante revisaremos el Ichimoku. Yo tengo estrategias y un indicador interesante en el Ichimoku, que ahí también les puede llegar a interesar, pero más adelante lo veremos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno te trata de adelantar la información, otro va atrasado con la información. Pero adivinen qué, hay unos indicadores que no son parte de estos, que no existen o no entran ni en adelantados ni rezagados, y es el volumen, porque el volumen te da información en tiempo real. Entonces los indicadores de volumen quedan en medio, porque ni se adelantan ni van rezagados. Te dicen la información en tiempo real. Ni el volumen nunca te dice dónde comprar y dónde vender, ni te da señales exactas, pero el volumen es muy poderoso justo porque es en tiempo real. A ver, entonces, ¿por qué los indicadores no funcionan solos? Número uno, los indicadores ignoran el contexto. Número dos, los indicadores no consideran estructura. Y finalmente, pueden dar señales contradictorias. Un RSI en sobrecompra no significa que a fuerzas o necesariamente el precio va a caer. Siguiente. Ahora, ¿cómo hay que usar los indicadores de manera correcta? Hay que entender que los indicadores, repito, o sea, si hay indicadores, por ejemplo, para TradingView y demás, que están basados en estrategias y te arrojan señales de compra y de venta, o sea, eso es válido, pero eso es una estrategia, o sea, no es solo un indicador, es un sistema. Yo me refiero a los indicadores como los que vimos, que tal cual es un promedio del precio, volumen, RSI, ATR. Hay que usarlos como complemento, no como la base de un sistema en conjunto con estructura de mercado. O sea, hay que aplicarlo junto con un análisis de mercado, o con un análisis fundamental, ¿no? Entender qué está moviendo el precio, qué está pasando detrás, qué noticias hay relevantes. Y finalmente, los indicadores sirven para confirmar ideas, no para generarlas. O sea, primero hay que leer el mercado, después usamos el indicador para validar, perdón, para validar nuestra información. Ok. Aquí entonces hacemos esta pequeña pausa. Voy a compartirles lo que es el TradingView en un segundo y vamos a revisar estos indicadores y hacemos nuestra masterclass del indicador de volumen. Entonces, stop share, share y acá estamos. Ok. Bien, por ejemplo, de lo que hablábamos, este es un indicador propio que sí es un sistema como tal, o sea, tiene un cúmulo de estrategias y pues te arroja entradas específicas de compra y de venta y demás, pero este no es el indicador tradicional al que nos referimos el día de hoy. Ok, en pantalla tenemos lo que es el Nasdaq 100. Vamos aquí a empezar a ver ejemplos de los distintos tipos de indicadores y cómo funcionan y un poquito revisar todo eso, lo que comentábamos durante la presentación a profundidad. Entonces, tenemos aquí el Nasdaq 100. Vamos a aplicar primero como primer indicador, vamos a poner eh, la media móvil simple. En inglés, el Simple Moving Average, así lo pueden encontrar en TradingView. Como pueden ver, es una línea, es la línea azul que acompaña el precio. Esta media móvil simple tiene una longitud de 9, que significa que toma en cuenta las últimas 9 velas para arrojarte el precio promedio de esas 9 velas. Es uno de los conceptos estadísticos más sencillos del mundo, el promedio. Es eso. No hay mucha ciencia detrás de las medias móviles. Si yo le pongo una longitud mayor, como de 100, pues por supuesto se va a despegar un poco del precio.
Ya no va a estar tan pegado porque está tomando en cuenta las últimas 100 velas para arrojarme un precio promedio. Y eso es en cada como desviación que llega a tener. ¿De qué nos sirve? Pues número uno nos detecta tal cual nos dice una dirección del mercado. Aquí cruzó y pues detectó todo esto como una tendencia bajista. Después cruza y detecta esto como una tendencia alcista. O sea, nos dice un parámetro de cuál es la dirección principal que encuentra el mercado. Y por ende también funciona bien como soporte y resistencia. O sea, si por ejemplo aquí que tuvimos esta ruptura y tenemos una tendencia bajista tan marcada, hace sentido buscar que el precio regrese a la media móvil y cuando regrese, buscar posicionarse en una venta. ¿Por qué? Porque ya regresó a su precio promedio y ya es un mercado eficiente y esperamos que mantenga su movimiento a la baja. Se puede utilizar de esa forma. No estoy diciendo que sea rentable utilizarlo así o que a largo plazo sea una buena estrategia, solo les digo que es como lo lógico que podemos asumir con este tipo de indicadores. En fin, vamos ahora a pasar con el RSI, que como les comentaba es un indicador que aunque es sumamente popular en el mundo retail, también se utiliza mucho en el mundo institucional, con 60% de los gráficos en la terminal Bloomberg utilizando utilizando este indicador en sus gráficos. Y aquí tenemos entonces el RSI, que tal cual como pueden ver es este indicador de fuerza que nos dice dónde hay sobreventas, dónde hay sobrecompras. Lo que trata de decirnos es que cuando hay sobreventas hay que buscar comprar y que cuando hay sobrecompras hay que buscar vender. Ahí les va algo muy interesante. ¿Por qué el RSI se utiliza a nivel institucional? Porque hay activos. Hay dos tipos de activos. Me tengo que remontar un poco a eso. Hay activos que a largo plazo tienen una tendencia, como lo es el Nasdaq o como lo es la mayoría de las acciones. O sea, si yo me voy a una temporalidad diaria, muy evidentemente, creo que todo mundo, hasta un niño, me podría decir que esto es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque va para arriba. No hay mucha ciencia. Ese es un tipo de mercado, los tendenciales, los que a largo plazo se mueven hacia alguna dirección. El Nasdaq tiene una tendencia alcista a largo plazo, es un activo tendencial. Pero si ahora yo llego y les pongo, por ejemplo, un australiano canadiense, adivinen qué, esto no es tendencial, pero en lo más mínimo. Esto es un activo lateralizado. ¿Por qué? Esto tiene un sustento fundamental detrás. Y es que tanto Australia como Canadá depende fuertemente su estabilidad de sus exportaciones. En el caso de Canadá, petróleo. En el caso de Australia, petróleo y cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ambos se benefician de cuando sube el petróleo y por lo tanto ambas monedas suben. Entonces, un par como el australiano canadiense, pues constantemente va a estar lateralizado. Igual si les pongo el canadiense con la corona noruega, CAD NOK, ambos dependen muchísimo del precio del petróleo porque los dos son fuertemente exportadores de petróleo. Canadá depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo para su estabilidad económica, mientras que Noruega depende de sus exportaciones de petróleo y de salmón. Entonces, a largo plazo, su moneda, ¿qué tiende a hacer? Su moneda tiende, o más bien, el par que tiende a hacer, lateralizarse. Y adivinen qué, en activos que se lateralizan a largo plazo, indicadores de momentum van a funcionar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí sí, si el RSI te está marcando una sobrecompra o una sobreventa, a mí personalmente, cuando lo utilizo, me gusta utilizarlo en 80 y en 20, o sea, la parte alta en 80, la parte baja en 20, ahí sí te puede dar información de calidad, como por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo podemos ver que esté aquí? Te empezó a arrojar sobreventas desde todo este nivel y ¿qué hizo el activo? Subió agresivamente durante los siguientes 3 días. En este tipo de activos, indicadores como el estocástico y el RSI sí te pueden dar información de muy alta calidad. Aquí, por ejemplo, sobrecompra, ¿qué hizo el activo? Subió agresivamente, nos marca la sobrecompra y ¡pum! Se va para abajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El RSI, si lo utilizas en activos tendenciales como Nasdaq, acciones u oro, fundamentalmente no tiene mucho sentido que lo utilices porque estás en un mercado tendencial.
Constantemente te va a estar arrojando sobrecompras, pero adivina qué, el Nasdaq va a seguir subiendo. Mientras que si utilizas este tipo de indicadores en activos que se lateralizan a largo plazo, ahí sí puedes tener una ventaja. Y es por eso que los institucionales sí ven el RSI, porque para activos lateralizados puede ser una gran ventaja estadística. Pero bueno, pasamos con nuestro siguiente tipo de indicador, el de volatilidad. Y les voy a poner el rango verdadero medio, el average true range, que es tal cual, es una línea que se va moviendo, como pueden ver. Tampoco tiene gran ciencia, pero como hablábamos, obviamente lo que nos dice en momentos como este es que la volatilidad promedio es mucho más alta de lo que estaba haciendo en las últimas velas. ¿Dónde sirve mucho la TR? En algoritmos que basan su stop loss, o que va a sonar redundante, pero que basan su stop loss en el ATR. Entonces, es súper útil cuando tú tienes un algoritmo establecer que tu stop loss se base en 1.5 veces, 2 veces el ATR con frecuencia 14 con frecuencia 21, porque así tu algoritmo se adapta a la volatilidad del mercado. Y así, si durante un año teníamos una volatilidad promedio de esto, ¿no? Que estaba entre 0.05 o 0.07, el algoritmo se va a adaptar a esa volatilidad. Pero si de repente estamos en un entorno de mercado donde la volatilidad ya subió hasta 0.10, el algoritmo también se va a adaptar a esa volatilidad. Por eso es súper importante el ATR, sobre todo para trading algorítmico. Para trading manual, pues te puedes basar un poco o sea, con base al gráfico, y eso ya está tomando un poco en cuenta el tamaño y la volatilidad de las velas. Pero bueno, ahora pasamos con el estelar del día de hoy, de nuestra clase, el perfil de volumen. Y para eso voy a regresar a mi querido Nasdaq. Yo, ahí les comento un poco sobre mí. Yo soy un fan totalmente del Nasdaq. He desarrollado alrededor de 10 algoritmos distintos. Y aunque a veces quiero desarrollar un algoritmo en otro activo como el oro, siempre termino regresando al Nasdaq. Por algún motivo, mis algoritmos y mis estrategias siempre funcionan mejor en el Nasdaq. Llevo 4 años tradeando prácticamente únicamente el Nasdaq. Es para mí el activo, no quiero decir perfecto, como todo activo va a tener sus flaquezas, pero es un activo que para mí respeta mucho y funciona muy bien. Y fue un cambio muy grande en mi carrera como trader. Antes operaba mucho divisas, operaba oro, y algo que a mí me hizo elevar mucho mi nivel fue este bello activo que ven en pantalla. Ok, perfil de volumen. Hay varios tipos de perfil de volumen. Si yo busco en TradingView Volume Profile, no quiero el de la comunidad. Ok, datos técnicos, perfiles. Ok, si busco perfil de volumen, voy a tener perfil de volumen de la sesión HD. Hay un buen. O sea, aquí en TradingView van a haber muchísimos. Este es el más común, creo. O sea, si tú buscas perfil de volumen, lo más probable es que veas videos sobre que es un perfil de volumen de la sesión. O sea, es un perfil de volumen. De hecho, aquí van a ver uno pequeñito, pequeñito. ¿Por qué? Porque pues la sesión de hoy apenas lleva 2 horas y media. Entonces, tal cual, hasta ahora es el perfil de volumen. Y mientras crezca la sesión, este perfil de volumen se irá haciendo grandote, como el que tenemos acá. Este perfil de volumen sí es útil, sobre todo si operas Nueva York, porque este perfil de volumen ya creció con Asia y ya creció con Londres. Entonces durante Nueva York pues ya vas a tener un poco más de información, pero a mi parecer no te da tantísima información, y no te da como algo tan relevante o información sumamente de valor como si lo hace este otro perfil de volumen. Y por eso, la verdad, ni me voy a centrar mucho en este perfil de volumen. Igual, si les interesa, con todo gusto pueden contactarme y les paso un ebook muy bueno que habla a profundidad del perfil de volumen. Me pueden contactar a través de mi Instagram, Alfredo-Marentes. Pero el día de hoy quiero concentrarme en otro tipo de perfil de volumen, que es este de aquí. Perfil de volumen con rango fijo, que yo ya lo tengo como favorito en mis herramientas de acá. Es este de aquí, perfil de volumen con rango fijo. ¿Cómo funciona el perfil de volumen con rango fijo? Aquí tú estableces qué es lo que quieres ver. Usualmente, ¿cómo lo deberíamos de utilizar? Deberíamos agarrar todo un movimiento, desde su punto más alto hasta su punto más bajo, como este que vemos,
Y tal cual vamos a poder ver, no voy a subirle un poquito como la opacidad y que se vea un poco más a detalle para que les sea un poco más fácil de interpretarlo. Vamos a subirle un poquito todo esto. O sea, vamos a subir la intensidad de los colores. Y los valores, pues los valores no nos importan tanto. Ok, el perfil de volumen aquí está marcado. ¿Qué es lo que nos dice el perfil de volumen? El perfil de volumen nos dice zonas donde se negociaron una alta cantidad de contratos, como por ejemplo este nivel de acá o este nivel de acá. Y a lo que a mi parecer es aún más interesante, el perfil de volumen nos dice zonas donde se negociaron una baja cantidad de contratos, como esta zona de acá, como esta zona de acá, o inclusive como esta zona de acá. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a poner las zonas de alto volumen, las vamos a poner en amarillo, y las zonas de bajo volumen las vamos a poner, las vamos a poner en rojo. Así está un poco más claro y se ve todo un poco mejor. Ok, ¿qué es lo interesante de esto? Punto número uno, las zonas de alto volumen van a funcionar bien como soportes y resistencias, porque lo que nos dice es que se ejecutaron múltiples órdenes en esos niveles, así que cuando el precio regrese a ese nivel, es factible que vuelvan a ejecutarse órdenes que quedaron en estos precios. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos niveles funcionan bien como imanes para el precio. O sea, el precio muchas veces va a ir a buscar zonas de alto volumen y se puede estancar un tiempo durante esos niveles porque ahí hubo eficiencia previamente. O sea, hubo un acuerdo justo entre compradores y vendedores en el valor del activo. Eso es interesante, lo es bastante porque podemos, o sea, muchas veces el precio va a buscar esas zonas de alto volumen y van a haber oportunidades interesantes cuando eso suceda. Pero más interesante aún, como les comentaba, son las zonas de bajo volumen. ¿Por qué? Porque las zonas de bajo volumen, al contrario de las de alto volumen, fueron niveles donde hubo ineficiencias fuertes en el precio. ¿Qué es una ineficiencia? La ineficiencia son aquellos niveles donde la demanda o la oferta superó ampliamente al contrario. O sea, en este caso, como fueron caídas, fueron niveles donde la oferta, o sea, donde los vendedores superaron ampliamente a los compradores, generando caídas en el precio. ¿Y qué tiende a pasar con estas ineficiencias, perdón? Estas ineficiencias constantemente el precio las va a ir a buscar. Constantemente el precio las busca, pero de verdad no tienen idea. La cantidad de veces que el precio, o sea, el otro es, les hablaba que las zonas de alto volumen no son como tal como imanes, más bien son como zonas fuertes de soporte y resistencia, donde el precio se puede estancar o donde puede tener un movimiento agresivo. Mientras que las ineficiencias sí son imanes para el precio. O sea, el precio constantemente va a querer buscar estos niveles. Entonces, como por ejemplo, vamos a buscar un buen ejemplo de esto que estamos hablando, de cómo el precio... Aquí, este es un súper buen ejemplo. Hasta lo voy a poner en modo reproductor para que lo puedan ver aún más claro. En este vamos a marcar en este movimiento el alto y el bajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Identificar las zonas de bajo volumen. Tenemos dos zonas de muy bajo volumen, esta siendo la primera, y tenemos otra chiquita acá. Y también tenemos este por encima, la podemos marcar igual, porque sí es una zona del precio bajo volumen. Mucha gente ve esta caída y dice, no, sí, vamos a seguir vendiendo, esto va a seguir cayendo, pero el precio no puede caer por siempre, el precio tiene que regresar a la eficiencia. Entonces, con el tiempo, ¿qué hace el precio? Cuando empieza a haber un control por parte de los compradores y los vendedores dejan de aparecer, quiero que vean cómo el precio constantemente busca esos niveles de ineficiencia y muchas veces con llenar la ineficiencia le basta para caer.
en este escenario, ¿no? El precio ya logró llenar la ineficiencia, se quedó atorado un tiempo ahí y ya no subió más, porque ya llenó su ineficiencia principal, que eran estos precios de aquí. El precio logra llenar la ineficiencia, le basta y continúa con la caída. Ahora tú me vas a preguntar, ¿y cómo yo puedo aprovecharme de esto utilizando el perfil de volumen? Punto número uno, es factible que cuando empecemos a ver control por parte de los compradores, hace mucho sentido querer buscar que haya una extensión hasta la ineficiencia. O caso contrario, una vez veamos que el precio ya se logró llevar la ineficiencia y si notamos que ya hay un punto de demanda, o sea, un punto de alta o donde hubieron muchos contratos en ese nivel, como fue este de acá, hace sentido que si ya llenó la ineficiencia y ya tocó una zona de alto volumen, que no hablábamos que son buenos soportes y resistencias, buscar una venta una vez tengamos un rechazo. Y de esa forma también tenemos una excelente oportunidad de operación. Pero eso no es todo. Quiero que vean después qué es lo que hace el precio. Si reacciona por primera vez a esa ineficiencia, ya la llenó, podemos quitarla, porque esa ineficiencia ya se llenó. Reacciona muy bien a la baja, pero últimamente el precio vuelve a intentar buscar o vuelve a intentar llenar la ineficiencia. Y constantemente el precio se va a mover hacia las ineficiencias, porque ahora quiero que vean esto. De hecho, me adelanté un poco, quería hacer una pausa antes. Ya llenó el precio esta ineficiencia que ya habíamos marcado. La llenó y de ahí rebotó y nos dejó una posible excelente oportunidad de venta. Ahora vamos a marcar un nuevo perfil de volumen de esta subida, en donde notamos que hay una ineficiencia clave en el precio y me voy a pasar a una temporalidad más baja para que se pueda apreciar un poco mejor. En 10 minutos se alcanza a notar muy bien la ineficiencia. ¿Dónde sucede? Es un punto súper específico y es este de aquí. Ese es el único nivel donde hubo una ineficiencia clara en el precio. ¿Qué es lo que va a ir a hacer el Nasdaq? Adivinen ustedes. Va a ir a buscar esa ineficiencia. Entonces, ahí quiero que vean cómo el precio sube en este nivel, llena la ineficiencia, con eso le basta para dejar de subir y a continuación, ¿qué hace el precio? Buscar la ineficiencia alcista que había dejado. Y después, ¿qué podemos buscar nosotros? Que cuando veamos fuerza compradora, como lo fue desde este nivel, pues tratar de que el precio regrese a donde había llegado o directamente intentar que busque la siguiente ineficiencia. Y sucede el movimiento explosivo al alza. No logró llegar hasta la siguiente ineficiencia, le bastó con regresar a donde había llegado previamente, pero quiero que vean qué exacto es ese movimiento, quiero que vean qué exacto es que cuando logra llenar esta ineficiencia, el precio logra caer, y cuando logra llenar esta ineficiencia alcista, el precio logra subir. Ese es el poder del perfil de volumen. Y ahorita no estamos implementando nada más, solo estamos viendo el perfil de volumen y tomando decisiones con base a eso. Si ahora yo también agarro y marco un perfil de volumen de este último tramo, también puedo ver que donde hubo una ineficiencia fuerte alcista fue en estos precios de acá. ¿Qué hace el precio? Va, lo satisface y de ahí es donde empieza a rechazar agresivamente. Y nosotros podemos decir, una vez logre, por ejemplo, romper este máximo, posibilidad de buscar compras. Ya no hay ineficiencias bajistas hacia abajo, seguimos buscando en este escenario o un nuevo movimiento. Por ejemplo, ahora podemos medir lo que es este movimiento bajista para buscar ineficiencias, detectar la principal ineficiencia, detectamos que está en estos precios. Y con base a eso, ahora podemos establecer qué podemos buscar cuando veamos una fuerza alcista muy evidente en el precio, una posibilidad, como lo fue en este nivel de acá, una posibilidad de que el precio se logre extender hasta esta ineficiencia que nos dejó previamente.
Digo, obviamente no en todas las ocasiones se va a cumplir, pero muchas veces el mercado pues constantemente va a ir a buscar hacer eso. O sea, aquí, por ejemplo, muy probablemente lo va a terminar de cumplir. Altamente probable. ¿Por qué? Porque esa ineficiencia quedó viva, todavía no la ha tocado. De hecho, quiero que también vean cómo después de esta subida, qué es lo que hace el precio. Si le marcamos su perfil de volumen, detectamos la ineficiencia principal en este precio de aquí. ¿Qué es lo que hace el mercado? Retrocede. De hecho, hasta nos pudimos haber esperado a eso, a que el mercado subiera y no tomamos la compra hasta que llene la ineficiencia alcista que dejó y cuando volvamos a ver compradores, tomamos la posición buscando que llegue a donde llegó previamente. O de hecho, toda la ineficiencia, quiero que vean, toda la ineficiencia de esto de acá. Todo esto fue la zona de bajo volumen. Si nosotros estábamos tarjeteando el inicio de esa ineficiencia, sin problema alguno, y mire, terminó por llenarlo todo. Así de poderoso es el perfil de volumen. Solo estamos usando una sola herramienta y hemos podido detectar múltiples buenas entradas en el mercado. Y así nos vamos actualizando. Por ejemplo, este perfil de volumen podemos agarrarlo y extenderlo a que sea todo este movimiento. Pues realmente no hay ineficiencias claras. Esta va a estar aquí. Tal vez la podemos marcar como ineficiencia. De ahí en fuera no hay una ineficiencia muy relevante en el precio. Esperamos a que continúe, que haga algún movimiento que pueda dejar una ineficiencia. Nos deja ese movimiento muy evidente que puede tener una ineficiencia. Detectamos que las ineficiencias principales estuvieron en estos niveles, sobre todo en toda esta, realmente podemos determinar que fue en toda esta extensión de acá. Si nosotros vemos el volumen de esa vela fue ínfimo, todo este cuerpo. Entonces es muy probable que eventualmente el precio quiera retroceder hacia esa ineficiencia. Sobre todo, mire, ya que ¿qué fue a hacer el precio ahora? Pues fue a buscar las ineficiencias bajistas que llevaba tiempo y no había logrado satisfacer, que no había logrado rellenar. Termina de rellenar la ineficiencia bajista. Mismo caso, podemos esperar a ver ventas fuertes en el activo. Suceden a partir de estos precios. A esto le podemos aplicar un perfil de volumen, detectar la ineficiencia principal, que era este nivel de aquí. Ya la fue a rellenar el precio y la llenó de más, podemos volver a buscar mismo caso. Como todavía tiene una ineficiencia alcista que no ha logrado llenar, podemos seguir buscando una posible operación en venta. Detectamos nuevas ineficiencias relevantes del precio. Esta de aquí. Esas son nuestras dos ineficiencias principales y esperamos a ver alguna indicación de ventas claras para ver que el mercado las puede ir a buscar. Que como lo fue desde este nivel de acá, el mercado fue a buscar la primera ineficiencia. Vamos a ver si logra llegar a la segunda. En este caso, siguió subiendo, siguió subiendo. También obviamente hay que considerar que el Nasdaq justo es un activo tendencial, no va a ir a rellenar absolutamente todas las ineficiencias, pero constantemente el mercado va a estar buscando esas ineficiencias, constantemente, constantemente. Si ahora ya nos vamos al precio actual y vemos qué es lo que está sucediendo, pues quiero que vean obviamente ese hueco gigantesco que hay en el mercado. Eso se traduce, obvio, como una ineficiencia. El mercado está muy cerca de irlo a buscar. Es factible que tal vez el mercado ahorita esté buscando, ahorita no diría que hay una ineficiencia principal en la caída, solo la de hasta acá arriba, no creo que la quiera ir a buscar. Veo muy probable que el mercado quiera ir a buscar esta ineficiencia hasta acá abajo. Yo qué esperaría, esperaría a ver un rompimiento de este nivel, de este bajo, y una vez que el mercado logre romper ese nivel, vería el perfil de volumen de ese rompimiento y buscaría justo que el mercado retroceda hacia alguna ineficiencia que haya dejado y cuando vuelva a haber intenciones vendedoras, buscar una venta que quiera rellenar la ineficiencia gigante que nos dejó el precio. Esta ineficiencia también tiene un nombre, se llama gap, que es cuando no hay cotización y el mercado brinca de un lado para otro de golpe. Pero en fin.
El perfil de volumen, en este caso, pues es muy explícito, ¿no? O sea, hay un hueco gigante. Pero cuando el mercado es continuo, es muy interesante el poder ver dónde hay ineficiencias. En estos precios, por ejemplo, quiero que vean, y no lo vimos en el ejemplo anterior, pero había ineficiencias ligeras, pero había ineficiencia ligera en este nivel. ¿Qué es lo que hizo el mercado? Estando en una tendencia alcista, el mercado deja de subir, tiene un retroceso, llena la ineficiencia y empieza a haber fuerza compradora de vuelta. Eso es súper interesante y es sumamente exacto. O sea, justo donde había un hueco en el volumen, había dos muy fuertes. Evidentemente estaba este de hasta acá abajo, que es el que no ha logrado retroceder. Pero estaba este de aquí, le bastó con retroceder a este, llenó esta ineficiencia y es por eso que siguió subiendo, que es la que habíamos marcado primero. De hecho, ya me acuerdo, sí la vimos. Es la que marcamos primero en esta venta cuando simulamos la venta de acá, pues fue la que fue a buscar primero esta ineficiencia, ¿no? Desde estos niveles. Y ya no logró caer a la segunda, pero porque le bastó con la primera. Eso es otra cosa muy importante. Muchas veces el mercado no va a ir a buscar absolutamente todas las ineficiencias que haga, pero constantemente va a necesitar retroceder a la última ineficiencia o a la más reciente para poder continuar con su movimiento. Y ahí es donde es súper interesante el aplicarlo con el perfil de volumen. Como esto de aquí, quiero que vean, esto va a ser un buen ejemplo. Teníamos ineficiencias ligeras. Este no es tan evidente, digo, tenemos una ineficiencia muy clara en este precio, obviamente lo fue a llenar, pero teníamos ineficiencias ligeras en este hueco de acá. ¿Qué es lo que hace el precio? Rellena las ineficiencias y cuando empezamos a ver fuerza compradora, podemos buscar nuestra operación en compra que regrese hacia su último máximo. Y ahí nos dejó, esto fue ayer a las 7 de la noche, nos dejó esa excelente oportunidad de compra en el mercado únicamente basándonos en el perfil de volumen. Si esto lo combinamos con otros elementos como soportes, resistencias, algún otro indicador, si le aplicamos un filtro de tendencia donde solo vayamos a operar hacia la tendencia que esté en el mercado actualmente, si le aplicamos estructura de mercado, el perfil de volumen se convierte en una herramienta espectacular para mejorar tu herramienta, para mejorar tu sistema de trading. Por ejemplo, ahorita identificamos que estamos en un movimiento evidentemente bajista. Sabemos que está esta ineficiencia gigante, que no necesitamos aplicarle el perfil de volumen, pero que si le aplicamos el perfil de volumen es muy evidente. Podemos buscar un movimiento que continúe hacia la baja, esperar el rompimiento, ver el perfil de volumen de esta caída bajista, que no ha sucedido, suponiendo que sucede, esperar un retroceso que rellene alguna ineficiencia de la caída y buscar esa operación en venta a favor del movimiento actual, que es de caída, que busque rellenar este gap, esta ineficiencia bajista. Sin más, eso es un poco lo que es el perfil de volumen. Como les comento, es una herramienta que utilizamos para visualizar la cantidad de contratos que se están ejecutando a nivel de precio, en donde se están ejecutando cantidades altas. Recordemos, en niveles o picos de volumen van a funcionar bien como soportes y resistencias. A niveles de bajo volumen van a ser imanes para el precio. El precio constantemente va a buscar rellenar esas ineficiencias. ¿Cómo lo podemos utilizar? Entendiendo que el mercado va a buscar rellenar esas ineficiencias. Las ineficiencias pueden ser nuestros objetivos de take profit y también entendiendo y también más bien como puntos de entrada antes de tomar una operación. Con eso creo que podemos dar fin a este webinar donde hablamos de los distintos tipos de indicadores y terminamos específicamente con lo que es el perfil de volumen. Espero les haya sido muy útil, de verdad espero que les haya gustado y les haya sido súper útil este webinar. Mi intención es mantener esta metodología, tal vez para el siguiente webinar que tengamos de análisis técnico, que va a ser dentro de 3 webinars. Ahora cambiar el enfoque a hablar fuertemente de estructura de mercado. ¿Qué es un quiebre de estructura? ¿Qué es un cambio de estructura? ¿Cómo interpretar y cómo leer al mercado? Y así enfocarnos cada vez en una herramienta de alta calidad, de alta probabilidad que podamos utilizar, revisando también la presentación, revisando también qué son soportes, resistencias, metodología avanzada,
pero enfocándonos en un elemento para que así ustedes puedan ver y ver y ver este tipo de webinars y salir siempre con un aprendizaje. El siguiente webinar que estaremos dando nos vamos a enfocar a la parte de gestión de riesgo. Vamos a hablar de qué es un ratio riesgo-beneficio. ¿Por qué un ratio riesgo-beneficio alto? Significa que no necesitas acertar tanto. Vamos a hablar justamente de win rate. Vamos a ver cómo el perder ciertos porcentajes, cómo cada vez se complica más recuperar tu cuenta y por eso la importancia de tener una gestión del riesgo. Y vamos a acabar con lo que es psicología de trading. Vamos a hablar del aspecto psicológico, que también es sumamente importante, que es parecido al tema de la psicología deportiva, que creo que puede ser también sumamente beneficioso para todos ustedes. Ese webinar es un poco más ameno, es un poco más tranquilo, es más digerible. Estos webinars, al ser más técnicos, son un poco más pesados. Y yo lo sé y les agradezco muchísimo a todos los que se quedaron. Pero bueno, los espero entonces para el siguiente webinar y antes de concluir abrimos el espacio de preguntas y respuestas como siempre. Aquí ya tenemos creo que la primera. Axel, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y estamos ahí al tanto para los siguientes webinars. Con todo gusto, como les comento, me pueden contactar en mi Instagram, Alfredo-Marentes. Les puedo pasar, si tienen alguna duda de la presentación, les puedo pasar la presentación, libros. También, bueno, como les comentaba, tengo herramientas propias, tengo indicadores propios y demás, que también ahí si les interesa, con todo gusto me pueden contactar y estamos aquí a sus órdenes. Claro que sí, Pedro, por favor escríbeme y con todo gusto yo te paso el ebook. Es un gran libro, de hecho este libro lo escribió el pionero, uno de los pioneros en utilizar perfil de volumen. Y básicamente el perfil de volumen lo que trata, se basa en la teoría de subasta, que es uno de los conceptos principales del mercado. Es algo básico, pero que aplicado es súper poderoso, como ya lo vieron en la presentación, como ya vieron lo poderoso que son esas ineficiencias que nos da el perfil de volumen, ¿no? Constantemente el precio las va a buscar. Es de verdad algo hasta maravilloso, podría decir. Pero con todo gusto ahí contáctenme sin problema alguno y estoy para servirles. Esperemos a ver si hay algún otro comentario de alguno de los oyentes. Tenemos un minutito más y si no, podemos dar fin a este webinar. Y los invito, como les digo, les invito al siguiente. Creo que todavía no hay fecha definida, pero va a ser a principios del siguiente mes. Por este mes ya acabaron mis webinars. Hay webinars también de mis compañeros de Colombia, mi compañero en la lista Eduardo Ramos. Ahí pueden estar al tanto de qué se van a tratar a través de nuestra página de BT Markets en Instagram. Se está publicando constantemente qué webinars vamos a tener. La verdad es que tratamos de mantener una calidad muy alta en nuestro contenido. Yo personalmente trato de darles realmente información de calidad, tal vez no de criterio súper profesional, pero sí de calidad y poco a poco irlos llevando, irlos escalando. Como les digo, la verdad, el siguiente paso es que veamos, o que quiero que veamos, es el tema de trading algorítmico, ¿no? Y eso es algo que creo que puede ser súper interesante. Es un poco más difícil, evidentemente, pero es un escalón que a mí me catapultó como trader. Pero bueno, creo que con esto podemos dar fin. Muchas gracias a todos ustedes. Espero pasen un excelente resto de su tarde o resto de la noche. Gracias a todos. Hasta luego.